Hora en COPE. Estar informado. La Sierra Norte de Guadalajara afronta en estos momentos una noche clave. El incendio de la Mierla sigue descontrolado y alcanza y supera las 11.000 hectáreas quemadas. En las últimas horas se ha ordenado la evacuación de Bustares, de Villares de Jadraque y de Veguillas, además del confinamiento de Hien de la Encina, que se suman también a las localidades desalojadas en las últimas horas. En total son más de 700 personas afectadas. Habla José Almodóvar, viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha. Condiciones muy complicadas para la extinción y aquí lo que prima fundamentalmente es el trabajo de planificación. Estamos planificando nuestras labores con varias horas vista y estamos intentando anticiparnos a la llegada de ese frente a las poblaciones. La buena noticia en materia de incendios es que el fuego de Orés en Zaragoza mejora. Allí continúan desalojados los núcleos de la propia Orés, de Asín, de Loesía, de Malpica de Arba y de Un Castillo. Y hay hasta 1.000 personas desalojadas. La evolución, como digo, es favorable. El perímetro no ha crecido y las hectáreas se mantienen quemadas, evidentemente, se mantienen en torno a las 15.400. En el Reino Unido, Andy Burnham tomará mañana lunes posesión como nuevo primer ministro británico tras la dimisión hace ya semanas de Keir Starmer. Será el séptimo primer ministro británico en solo una década, Eva Millán. Faltan poco más de 24 horas para que el Reino Unido tenga a su séptimo primer ministro en 10 años. Andy Burnham visita este lunes al rey Carlos III para ser designado oficialmente para el cargo y a continuación entrará por primera vez en el número 10 de Downing Street. Tras unas primarias sin candidaturas alternativas ni prácticamente debate interno, el exalcalde de Manchester se ha cuidado de evitar dar un paso en falso. El puesto parecía suyo desde que Keir Starmer anunciase su dimisión hace un mes y no ha precisado persuadir a la militancia laborista ni al electorado. Sus políticas son casi una incógnita. Burnham llevaba alejado de la política nacional 9 años y más allá de su deseo de descentralizar la acción de gobierno y mejorar la calidad de vida de los británicos, todo está por concretar en su plan para el país. Su primer desafío llegará en las primeras horas de su nombramiento con la designación de su nuevo gobierno. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado. Hoy domingo es el gran día. España-Argentina. La selección tiene la oportunidad de ser campeona del mundo de nuevo, Teresa Vasallo. En un partido contra Argentina a las 9 de la noche, aunque podrá seguir toda la información desde las 3 de la tarde en tiempo de juego. Luis de la Fuente llega al partido sin ninguna baja y con Pedro Porro y Lamine Yamal completamente recuperados después del susto que tuvieron ante Francia, aunque eso sí, lo harán sin el entrenamiento previo al partido, que se ha tenido que suspender por una tormenta eléctrica. Por su parte, Argentina sí que ha podido trabajar sobre el césped. Hoy es un día que puede quedarse marcado en el calendario, igual que pasó en 2010, donde España ganó su primer mundial con Vicente del Bosque a la cabeza, uno de los protagonistas de la previa en tiempo de juego. Empezamos regulín con Sionsa, pero luego poco a poco hemos sido la mejor selección de todas. Vicente, Holanda pegó mucho aquel día, sí, aquella noche. ¿Crees que Argentina va a pegar más todavía? No, no tiene por qué. Pero amigos, son muy competitivos y pues nosotros no vamos a ser menos. Yo creo que tenemos que estar a su altura y nada más. Vicente, me ha dicho Nadal 2-1. Un pronóstico para la porra. Yo firmo el mismo. Inglaterra se lleva el tercer puesto del torneo después de imponerse a Francia por 6-4. Por cierto, Mbappé, que ha marcado 2 tantos, se coloca como máximo goleador histórico de los mundiales. 2 navarros juegan la final del Mundial con la selección española. Allí, precisamente en Navarra, se espera un ambientazo, Luis Echenique. Pamplona ya calienta motores para una final del Mundial que promete llenar de ambiente la Plaza del Castillo. Este domingo miles de aficionados seguirán el España-Argentina con un aliciente muy especial para los navarros. Ver a Mikel Merino y Nico Williams pelear por el título frente a Argentina, algo que ya consiguió Javi Martínez en el año 2010 después de la polémica por la negativa del ayuntamiento gobernado por Bildu a instalar una pantalla gigante para las semifinales. El consistorio ha dado luz verde a la colocación de 4 pantallas alrededor del kiosco de la Plaza del Castillo, el mismo escenario donde ya se vivió la final de 2010. El fútbol toma así el relevo a la tensión vivida durante San Fermín. Queda atrás la pancarta contra España y la selección exhibida hace unos días en la Plaza de Toros y también la respuesta que llegó apenas 24 horas después, cuando decenas de banderas de España ocuparon ese mismo espacio. Para una cita que se espera multitudinaria, el ayuntamiento reforzará el dispositivo de seguridad y la asistencia sanitaria con el objetivo de que la fiesta se viva únicamente dentro y fuera del terreno de juego.
Gracias, Luis. Sigues en COPE, sigues con la noche del Grupo Risa. COPE, estar informado. La noche. Con el Grupo Risa. El programa más escuchado de su franja. COPE, estar informado. Bailando, tu forma de disfrutar, Grupo Risa, sensación de vivir. Quiero escuchar COPE todo el día. Muévete si se mueven tus pies. Siéntela, es tu forma de ser. Hey, en verano, en la COPE, las cosas que sientes con Grupo Risa, sensación de vivir. Happy birthday to you. Hola a todos. Ya está aquí el alma de la fiesta, Vicente Ortega, abriendo la segunda hora de la noche con el Grupo Risa, edición de verano. Ay, Whopper, que me gusta a mí el verano, ¿eh? Me paso todo el día ahí de barbacoa en barbacoa. Me llaman todos mis amigos para que les vaya a pinchar. ¿En serio? Para que les haga de DJ, para que les ponga Karina, Los Payos, Fórmula Quinta, Los Diablos, Encarnita Polo. De verdad, yo no sé a qué está esperando Televisión Española para que presente cine de barrio. Que tengo tiempo para todo, para hacer la radio, para estar con vosotros en Radio Marca, en la COPE, en Televisión Española. Que es que estoy desaprovechado. Bueno, vamos al lío. Como sabéis, el Grupo Risa son unos chicos muy talentosos, muy metódicos, tiene todo siempre muy bien organizado. La semana pasada estuvimos escuchando en la hora vintage el repaso correspondiente al año 1990. Repaso de los programas de televisión de 1990. Exactamente, los de Televisión Española, 1990. Y claro, si el fin de semana pasado fue 1990, este fin de semana, ¿qué año toca? Pues efectivamente, el de 1988. ¿Por qué? Pues porque estos son así. Bueno, dicho lo cual, a ver cómo me presento yo ahora, a ver cómo me doy paso a mí mismo, porque es que suena fatal esto de darse uno paso a uno mismo y que aparezca de nuevo Vicente Ortega. Así que, Vicente Ortega, vamos allá, 3, 2, 1, ¡adelante! Así que abróchense los cinturones, damas y caballeros, que comienza la hora vintage con José Manuel Pontes, invitado estrella de cada semana. José Manuel, buenas noches, feliz madrugada, amigo. Buenas noches, feliz madrugada a todos. Pero ¿cómo estás? Si es que estás para echarte al arroz, amigo mío. Hombre, qué cosa más grande. Estoy presente. Yo no sé por qué lo preguntas, Ortega, porque cada vez que le preguntas a alguien cómo está, ya contestas tú por él. Eres un poco Jesús Luis en ese sentido, ¿eh? Hombre, digamos que es de formación profesional, ¿eh? Pero bueno, son las cosas que tiene la radio, hombre, porque la radio acompaña sobre todo a esta hora de la madrugada. En otros momentos del día la radio la tienes ahí, pero por la noche se escucha, te entretiene, es compañía, es amiga sorda y no tan sorda de la noche. Un saludo a todos nuestros amigos bomberos, a todos los sanitarios, a todos los porteros de discoteca que nos están escuchando mientras sacan a patadas a borrachos. Sí, señor, ahí estamos. Bueno, pues, no voy a liarme más, vamos a centrarnos en la hora vintage. Y volvemos a empezar otra vez. Venga, vamos a empezar. Os damos la bienvenida. Vale. Bueno, esta noche vamos a recuperar una cosa que habíamos dejado pendiente desde hace unas semanas, y es el tema de repasar los programas de cada año de Radio Televisión Española. En esta edición nos tocaría el año 1988, pero tengo que aclararos una cosa, porque Pontes hasta hace nada estaba haciendo un poquito de trampa, porque realmente el ranking que estábamos presentando eran programas que estaban organizados por su popularidad, es decir, no por audiencias. Bueno, yo no hacía la trampa, la hacían las mediciones que se hacían en aquel momento. Efectivamente, pero ¿qué es lo que ha cambiado con respecto a este año? Pues que ahora ya sí tenemos datos fiables y auténticos de audiencias televisivas, ¿no es así, Pontes? Correcto, en el año 1988, de cara a la bienvenida de las nuevas televisiones privadas, ya se empezaron a medir las audiencias. Y en esta época que el televisor en color ya era una cosa normal en todas las casas, bueno, todavía podía quedar alguno en blanco y negro en la habitación de los niños. Sí. Insisto, vamos a repasar en este caso los programas con mejores y peores audiencias de ese año. Bueno, los peores no, porque si no, no estarían en esta lista. Vamos a repasar los aproximadamente 20 programas más vistos de aquel año 1988, y empezamos por este. A ver si reconocéis la sintonía. Pues esta es la sintonía de entrada de Cajón Desastre, el programa que vino a sustituir La Bola de Cristal. Y muy bien sustituido, porque lo presentaba Miriam Díaz Aroca y nos enamoró absolutamente a todos con sus patines. Creo que hace poco estuve leyendo en algún sitio que Miriam en aquella época no llegaba ni a los 30, había tenido como 28 o 29 años. Era muy joven. Muy jovencita.
Típico programa contenedor que duraba como 3 horas y pico, en el cual podíamos ver a Faemino Cansado, a Juan Tamariz y también series que se emitían dentro de este espacio, como por ejemplo... Pues el anime del Mago de Oz, la serie de animación de Teen Wolf, de la que estuvimos hablando la semana pasada, también estuvimos hablando del Conde Drácula y también la serie juvenil de El Colegio de Degrassi. Y además, la siguiente serie que ha pasado a formar parte también de uno de los puestos de mayor audiencia del año 88. Hablamos de Alf, que yo no lo recordaba, pero al principio se empezó a emitir en Cajón Desastre. Sí. Por cierto, Pontes, ¿tú te acuerdas del final de Alf? El final de Alf, Alf va a volver a su planeta, pero en el momento en el que van a recogerlo, aparece el FBI. Y ahí se acaba la serie, entonces... Bueno, un final ahí se poco... acaba y hay un especial. Vaya final. Tuvieron que hacer el especial porque la gente se quedó bastante decepcionada con pues, por la forma en la que habían resuelto todo el argumento, porque resulta que se iba a ir a su planeta y lo acaban deteniendo, pero no era el final que tenían pensado y por eso tuvieron que hacer el especial. El final que tenían pensado era que la familia acudía a rescatar a Alf. Perdón que haga una pequeña regresión. No sé si ibais a hablar luego también de Faemino y Cansado, porque siempre me acuerdo de Faemino y Cansado, Cajón Desastre. Pontes, ¿fue la primera aparición televisiva de este dúo humorístico español en la tele? Sí, fue el primero y meses después hicieron El Orgullo del Tercer Mundo, que se emitió en la 2. Qué asco, el orgullo, ya empezábamos. Ya empezamos con el orgullo, ¿no, Marco? Coño, qué asco, de verdad. Bueno, vamos con otro de los programas mitiquísimos de aquel 1988. Esto que escuchamos es la sintonía de cabecera de Rocopop, programa que yo no me perdía nunca. Lo echaban en un horario bastante particular porque lo ponían los sábados por la tarde y hay que pensar que después, años después, este tipo de programas ocuparían más bien las mañanas del fin de semana. Sí, mediodía. Estaba presentado por Beatriz Pecker y era un programa contenedor, pero bueno, la verdad es que decir contenedor sí, porque había entrevistas, había videoclips, había repaso a la lista de AFIBE, que eran los discos más vendidos esa semana en España, que por cierto el repaso lo hacía una compañera nuestra, Paloma Serrano. Hombre, sí. Palomita. Sí. Pero cuando dices contenedores que la música que ponían era una mierda y había que tirar a la basura. No, cabía de todo. Dentro del programa cabía de todo lo que fuera música. Y además, desde el punto de vista técnico, cuidado porque Rocopop fue el primer programa musical de televisión española que fue emitido en sonido estéreo. Lo que pasa es que, claro, había muy poquitas televisiones en España que fueran capaces de recoger la señal en estéreo. Pero fue un programa donde pudimos ver cosas que hoy nos parecerían absolutamente marcianas, como por ejemplo Ajá o Bon Jovi actuando en un programa de televisión en España. Oye, ¿cómo se echa de menos ahora en España, Miner, Whopper, Pontes? Los programas de música, ¿verdad? Exactamente, actuaciones en directo de grupos de música, de solistas y tal, que solamente los podemos ver de vez en cuando y de cuando en vez en la chufla esta de Broncano, que aparecen ahí algunos tocando, pero vamos, son programas propiamente para artistas que toquen, sería apropiado, vamos. Pues yo no sé si es una pescadilla que se muerde la cola, porque realmente si no hay programas de este estilo en televisión, posiblemente sea porque tampoco son rentables desde el punto de vista de la audiencia, ¿eh? Correcto, y ten en cuenta que, por ejemplo, Paramount Viacom va a cerrar en los próximos meses todos los canales de MTV. De hecho, sí, es lo que te iba a comentar, la MTV cierra en 0, o sea que realmente nosotros echamos de menos los programas musicales, pero es probable que esos programas musicales puestos en televisión tampoco tuviesen tanta repercusión y tanta audiencia. En el puesto número 20 de este repaso, los sábados podíamos ver Rocopop. Y en el puesto número 19... Claro, esta es la versión maxi de la sintonía. Yo pensaba que aquí iba a entrar el estribillo. No. Y estaba dejando que sonase. Para quien no haya reconocido, esta es la música de cabecera de una serie que se llamaba Los problemas crecen, que podíamos ver los viernes a las 8 de la tarde en televisión española. Serie en la cual estaba Alan Thicke haciendo de padre, estaba Joanna Kers haciendo de madre. Y sobre todo estaba Kirk Cameron haciendo del hijo. El hijo mayor. Del hijo mayor, sí, porque la chica era Tracy Gold, pero me parece que era justo un año más pequeña que Kirk Cameron. Correcto. Una serie que fue precursora de lo que es España hoy. ¿Por qué? Los problemas que... Ahí está.
Y estaba también el pequeño Jeremy Miller, que después ya no fue el pequeño, sino que vino un hijo después. Y de hecho, en esta serie no fue donde acabó apareciendo el Leonardo DiCaprio también. Sí, Leonardo DiCaprio, que apareció, entre comillas, adoptado porque era un niño que estaba por las calles. Era un niño que estaba por las calles y lo recogimos. Sí. Esta serie prácticamente era un clon de la serie que había protagonizado durante la misma época, además, Michael J. Fox, que era Enredos de Familia. Pero yo creo que aquí en España más o menos las dos llegaron a tener una significación, un interés parecido. Más los problemas crecen porque Enredos de Familia llegó con Telecinco unos años más tarde, claro. Y no llegó a tener el éxito que podía haber tenido. Yo aquí tengo apuntado, según Pontes, que esta serie la echaban los viernes por la noche, pero yo también lo recuerdo en otro horario. Sí, porque Televisión Española en el viernes por la noche lo emitió las 3 primeras temporadas. Después, durante bastantes años, la tuvo en dique seco y aprovechando el programa La Hora Warner, que se emitía los domingos por la tarde. Los domingos por la tarde, sí señor. Empezó a emitirla después del bloque de dibujos animados. ¿Cómo molaban estas sintonías, de verdad? Eran obras maestras. Sí. Todas, todas. Tenían que durar cerca del minuto, ¿no, Whopper? Siempre al minuto lo clavaban y lo paraban, una maravilla. Bueno, esta dura bastante más de un minuto. Pasamos a la siguiente. Esto que escuchamos era la música de cabecera de una serie que echaban en blanco y negro al principio, los lunes por la noche en Televisión Española, y se llamaba Alfred Hitchcock Presenta. Y eran pues como pequeñas peliculitas de Alfred Hitchcock, seriadas. Bueno, seriadas en el sentido de que cada semana teníamos una, pero no tenían una continuación. O sea, eran autoconclusivas. Estaba muy bien porque al principio salía Hitchcock presentándola, haciendo una introducción. Sí, una introducción un poco rara, un poco con humor macabro. Muy negro, sí. Yo recuerdo algunas ahí con una guillotina de fondo, o sea, cosas muy sui generis. Pero estaba muy bien, era bastante comedia negra. Actualmente se puede ver en 20TV. Yo siempre que veo la silueta de Alfred Hitchcock me recuerda a Fernando Echeverría, coño. ¿Por qué? Que le mando un abrazo muy fuerte a gran Fernando. Pero no sé, así, no sé, es un poco que siempre me recuerda a él. O sea, tiene una silueta muy particular, así, rechonchete, está agradable, humanoide, está bien. Bueno, con la siguiente sintonía que vamos a escuchar, creo que ya sé quién va a aparecer por aquí por el programa. Pues no vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de Las Chicas de Oro. Buenas noches, días, Mariano, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes y buenas madrugadas a todos. Se nos ha colado Las Chicas de Oro en esta lista de los programas más vistos del año 88. Era yo el que veía. Era tú el que las veías todas. En bucle, por eso está en el puesto que está. Mariano, ¿te las grababas en beta o ya era en VHS? Yo me lo grababa en beta, en la memoria, en VHS, en el, ¿cómo se llamaba ese vídeo también? Que no era ni VHS 2000. ni beta, el 2000, el vídeo 2000. Luego también me compré una cámara para grabarlo directamente de la televisión, por si había un tipo para verlo en V8. En fin, lo grababa con el Cinexin que tenía también todo. O sea, yo era muy enamorado de Blanche. Y bueno, pues aprovecho ya que estoy por aquí pues para decirles, oiga, pues que estamos ya a día 16 de noviembre, dentro de poquito más de un mes llega la Navidad, los Reyes Magos, los Papá Noeles, etcétera. Y que acabo de escribir un libro. El otro día me entrevistó, hace unos días, Herrera y Jorge Bustos, el niño y muy bien, así que ya saben ustedes lo que tienen que hacer. Nos estamos encontrando con muchas series extranjeras en este repaso que estamos haciendo. La siguiente también lo es. Con música de Mike Post, esta era la sintonía que presentaba La Ley de Los Ángeles. Serie que efectivamente, como pone aquí en los apuntes, yo la recordaba los jueves por la noche en Televisión Española. Sí. Era una serie que, bueno, unos días la veías, otros no, porque eran como temas muy adultos. Y autoconclusivos. También. Durante mucho tiempo, cada vez que se hacían referencias en Televisión Española a temas legales o que tenían que ver con juicios, se utilizaba esta sintonía.
Y de hecho yo creo que incluso en la radio también la hemos llegado a escuchar cuando se tiene que hablar de juicios. Fíjate que en España ya habíamos tenido por aquella época series de abogados, como por ejemplo, ¿cómo se llama este? Perry Mason. Sí. Perry Mason. Pero La Ley de Los Ángeles nos marcó porque era un salto a la modernidad. Estamos hablando ya de corporaciones y de grandes bufetes, todos vestidos ahí de traje, guapísimos, guapísimas. Oye, yo tengo aquí apuntado que el arranque de las emisiones de estéreo de televisión española a nivel experimental también aplicó con esta serie. Es decir, mandaban la banda dual, la del idioma inglés, en uno de los canales del estéreo. ¿Puede ser, Pontes, o me lo estoy inventando? Durante el año 88, de Televisión Española estuvo utilizando a Radio Cadena Española para emitir el sistema dual en las señales de FM de Radio Cadena. Pero eso no había un pequeño problema de sincronismo, quiero decir. No, en aquel momento, como era todo analógico, todo llegaba al mismo momento y no había ningún problema. No había emisiones por satélite ni ningún radioenlace que pudiera retrasar la llegada de la señal. Bueno, ¿esto que estamos escuchando qué es? Que yo no lo tengo ubicado. Esta es la sintonía de la, en teoría, telecomedia llamada Gatos en el Tejado, el regreso de José Sacristán a la televisión española. ¿Qué pasa, que se había marchado? Bueno, no la encontraban, no la ubicaban, digamos. Buenas noches, buena sintonía, muy bien puesta, ¿eh? Sí, Fíjate ¿verdad? que esto se iba a llamar Gatas en el Tejado, ¿eh? Y ya estaba aprobada ya la música, pero oye, Pepe Sacristán, me acuerdo de Emma Cohen, que hace el papel de Sole, sí. Que estaba bien rica, bueno, siempre ha estado bien rica Emma Cohen, ¿eh? Y luego también, si no recuerdo mal, Pontes, estaba el gran Alberto Closas, ¿no? Correcto, haciendo de padre de José Sacristán. El que se fue a por tabaco y no volvió. Exactamente. ¿Esto puede ser composición de Bernaola o me lo estoy inventando? Sí. Bueno, no es de Bernaola, pero yo creo que todos la recordamos. Esta música era la sintonía de un programa que nos encantaba desde los estudios de Sant Cugat. Más que nada porque Julia Otero estaba en su prime ahí. Uf, ya ves. Con el flequillo aquel. Sí. Que se puso de moda y que todo el mundo quería peñarse como ella. Estamos hablando del 3x4, por cierto. Sí. Era la de los comodines, ¿no? La Susana Gea. Sí. Muchas novedades en este programa de televisión que no estamos acostumbrados a ver, como por ejemplo el video wall que le pusieron detrás a Julio Otero con las pantallas. Los 9 monitores. Los grafismos hechos con el Spectrum aquel. Hombre, es lo que había. Sí. Y sobre todo, en horario totalmente infantil, sacar a Susana Egea ahí detrás de los comodines es una cosa bastante sorprendente para la época. Sí. Ponlo ahora. Ojo, 8 millones de espectadores que tenía este programa, que se dice pronto. Pero claro, estamos hablando de una época en la cual pues había una televisión pública y en algunos casos las regionales sí te llegaban. Sí, ya está. Y ya está. Seguimos avanzando. Creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez. Para el que no lo reconozca, es la música de un programa que echaban los viernes por la noche, que se llamaba En Familia, que presentaba Gabilondo, y que no pegaba para nada en un viernes por la noche. No. Pero fue una cosa que se le metió a Pilar Miró entre ceja y ceja que había que hacer. Y se hizo. Nosotros estábamos esperando que los viernes por la noche hubiese un espacio pues más de variedades, tipo José Luis Moreno o alguna cosa de entretenimiento, porque estábamos los chavales en casa viendo la tele. Y de repente nos clavan esto, que era una cosa bastante infumable. Sí, a ver, el tema más, no sé si decir polémico o que tuvo mayor número de espectadores fue el de OVNIs. OVNIs, joder. Anda. Un saludo a los que nos están escuchando desde el 3 y Atlas. Y un saludo a Iñaki Gabilondo y a Gonzalo Miró. Ese propagandista. Sabía que ibas a decir algo, Marco. Me voy a callar porque es colaborador de esta casa y sé que es amigo vuestro, pero vamos. En la siguiente posición de la lista tenemos Estadio 2. Aquí os dejo a vosotros porque yo no tengo ni idea. Todo lo que sean programas deportivos sabéis que yo me abstengo. Será un programa deportivo de los sábados y domingos por la tarde en la segunda cadena de televisión española que presentaba Olga Biza. Y lo hacía muy bien, ¿eh? Sí. Y era un contenedor en el que cabía todo tipo de deporte.
Un programa muy, muy amable. Te ofrecían no solamente fútbol, sino deportes un poco de menor predicamento, atletismo, natación, Dilo de todo, claramente, además. de minorías. Sí. Y te lo vendían muy bien y te quedabas ahí toda la tarde viéndolo a gustísimo y tirado en el sofá, unas palomitas. Sí. Un saludo a Olga Biza, fiel oyente de este programa también. Viaje con nosotros. Hola, Pontes, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Y cuándo se emitía Viaje con nosotros? En aquel año 1988 en Radio Televisión Española. Los martes a las 9:15. Bueno, este es uno de los programas más polémicos que hubo en aquella época en Televisión Española, bastante arriesgado para lo que estábamos acostumbrados a ver. Hay que recordar que aquí, pues no sé, se tiraban pedos, se tiraban eructos. Apareció también un enano que Muy era Herrera todos. un clon de Felipe González. Sí, el enano Hervé Bill Chase, actor canadiense que nosotros lo conocimos por una película de James Bond. James Bond. Bueno, ese programa había que verlo porque todas las semanas había un riesgo distinto. No vamos a contar lo de Boadella, pasamos. Pero todos nosotros lo recordamos con muchísimo cariño. Al igual que este otro. Que como dicen en la sintonía era el tariro de la trinca, que más que nada estaban trasladando una cosa que habían estrenado en TV3 que se llamaba No pasa res, que había funcionado bastante bien a nivel local, y Televisión Española pues decidió importarlo para la nacional. Pontes, a ti lo de tariro, ¿a qué te recuerda? Quiero decir, o sea, ¿qué te evoca? A mí me recuerda un poco Cerezo, ¿no? Sí, hay gags que algunos reaprovechaban de series extranjeras, pero había algunos autóctonos, por ejemplo uno de los cavernícolas, en el que Carmen Conesa siempre acababa en el suelo y encima los tres trincos y uno al final con un bastón hacía un gesto de point que no molaba nada, ¿no? Que no molaba, ¿no? Se terminó censurando. Bueno, estamos viendo que en esta lista hay una variedad tremenda de títulos. Pueden ser series extranjeras, puede ser producción nacional, pero en este caso también vamos a hablar de películas, ¿no? Sí. ¿Qué es esto, Pontes? Pues esta es una de las canciones que incluía la banda sonora de la película El Regreso del año 1978 que protagonizaron John Boyd y Jane Fonda. Y como comentábamos antes, una de las novedades de Televisión Española aquel año eran las retransmisiones experimentales, como por ejemplo poner la versión original de esta película a través de Radio Cadena Española. El John Boyd este es el padre de Angelina Jolie, ¿no? Correcto. Es correcto. Vamos con un clásico. Por favor, atención. Aquí estamos otra vez. Esta es la sintonía del 1, 2, 3 de aquel año, Con humor, con el show más loco. que seguían echando los viernes por la noche en Televisión Española. No, los lunes. Eran los lunes. Es verdad Sí, que la última etapa la cambiaron de día. Sí, que luego lo sustituyó El Precio Justo, sí. Yo soy el crack. Yo no recuerdo por qué lo cambiaron, Popper. Pilar Miró. El viernes estaba muy bien puesto. Se le metió a Pilar Miró que el lunes era el mejor día y de hecho lo demostró, que consiguió más audiencia que los viernes. Qué curioso, ¿eh? Que salgas con un chichón. Soy el boom. Como estamos escuchando, esta es la época del Boom y el Crack. Que fue ya la última. Presentando Mayra Gómez Camp en la última temporada. Y como dice Pontes, pues también triunfó este programa. Es que cuando el programa es bueno, no hace falta, da igual el día que lo pongas. Sí. Y seguimos con el cine porque Horizontes de Grandeza, la película, se coloca también entre las más destacadas de audiencia de ese año. Seguimos haciendo pruebas con la musiquita, poniendo la banda sonora de la película, el audio original a través de Radio Cadena Española. Yo siempre que escucho estas melodías que me recuerdan a los 40. No, es que de hecho esta melodía, la de Horizontes de Grandeza, se utilizó para el jingle condesco de 40 principales en los finales de los años 80, a principios de los 90, que era este.
Fíjate, yo escuchaba el jingle y decía, jo, cómo mola, pero no lo relacionaba al principio con la música, con la banda sonora de Horizonte de Grandeza. Ajá. Adelante, Pontes, cuéntanos qué es esto. Pues esto es La venganza de Don Mendo, la sintonía de entrada de una obra de teatro que grabó Televisión Española y que entró dentro de una sesión que sustituyó al 1, 2, 3 durante unos cuantos meses antes de que empezara El precio justo. Fíjate que popularmente en Televisión Española, sobre todo durante los años 60 y 70, se le dio muchísima importancia al tema del teatro, pero hubo una época así como de desconexión, cuando se acabó Estudio 1, que se dejaron de hacer retransmisiones de obras, y Pilar Miró recuperó, en el impasse que hubo entre el final del 1, 2, 3 y el principio del Precio Justo, algunas sesiones de teatro. Y seguimos con cine en los primeros puestos de este ranking. Esto que escuchamos es la banda sonora de un pedazo de peliculón. Bueno. Una de las películas de mi vida. ¿Pero por la banda sonora o por la película, David? Por todo. La banda sonora, la película, los actores, la historia. Vale, para que no lo haya ubicado, que no lo haya reconocido, estamos hablando de Eras una vez en América, la cinta de Sergio Leone con música de Ennio Morricone. En la película estaban Robert De Niro, James Woods y pues nada, familias de gángsters. Buenísima. Bueno, pues fijaos que estamos hablando de una película que se emitió un viernes 15 de abril en Televisión Española y que se ha encumbrado entre los 5 programas más vistos de aquel año. Y película del año 84, de 4 años antes. Eso en España era un estreno en televisión. Sí. 4 años Totalmente. Era pedazo de estreno, además. Vamos con otra obra de teatro. Porque en la posición número 4 está Ayer sin ir más lejos. Dentro del contenedor que comentábamos antes de Los lunes por la noche. E interpretada por Gutiérrez Cava, Emilio y Mercedes San Pietro, de la cual hablábamos hace unas semanas. Pues se trataba hasta ahora. Problemas familiares, identidad, pone aquí Pontes. Sí. Tú lo has visto, ¿no? Es que no he conseguido encontrar nada de esta obra de teatro ni en Televisión Española ni en YouTube, en ningún sitio. Fíjate que es curioso porque en esta época Televisión Española ya estaba empezando a preocuparse un poquito por su archivo y había cosas que se grababan bien, en formatos bien, y se empiezan a conservar bastantes documentos, pero curiosamente esto no está. No está. Y la pregunta que tengo que hacerte del siguiente programa que vamos a repasar, que es Bajarse al Moro, ¿esto se corresponde con la película o es otra cosa? Es la obra de teatro. Claro, es que estaba viendo que después aquí se pasó la película. este es el tercer programa más visto de aquel año y es una representación teatral. Estaban Verónica Forqué, Amparo Larrañaga, Jesús Bonilla, Luis Merlo, María Luisa Ponte, su madre. Bueno, no vamos a contar de qué va a Bajarse al Moro, podéis ver la película. Sí, mejor. Y ya en la posición número 2, lo hemos mencionado antes. Adelante, Primitivo. En el año 1988, un programa estaba casi por encima de los demás. Imagino, queridos oyentes, que escuchando esta melodía, esta maravillosa sintonía, reconocerán que el programa se llamaba El Precio Justo. ¡Justo! Con nuestras maravillosas secretarias. Azafatas. Perdón, azafatas, ya ha pasado mucho tiempo. Con un legendario presentador, unos magníficos premios. Bueno, de hecho, uno de los premios más y un gordos de la televisión. escandaloso escaparate. Uno de los premios más gordos de la televisión todavía se ha dado en El Precio Justo, ¿eh? ¿Qué nos puedes decir del Precio Justo, Pontes? Pues que empezó su andadura el 29 de febrero. Ese día consiguió ser el programa más visto, el segundo más visto del año, con 16 millones de espectadores. 16 millones. Y el programa tuvo un retraso de varias semanas porque el Consejo de Administración no lo veía claro. Era un programa en el que iban a aparecer muchísimas marcas, pero Pilar Miró impuso su criterio y fue la gallina de los huevos de oro de Televisión Española. De ahí ingresó muchísimo dinero. Y vamos con el número 1.
Señoras y señores, porque en 1988, en Televisión Española, el espacio más visto fue Lina Morgan con Sí al amor. 17 millones de espectadores. Siempre triunfaban este tipo de espectáculos así de teatro en la televisión en España en aquel entonces. Particularmente Lina Morgan había tenido un exitazo tremendo unos años antes con Vaya par de gemelas, que la había petado a nivel de audiencias. Y estaba repitiendo aquí la fórmula. Porque además esto se grababa en su propio teatro, o sea, llegaban allí las cámaras y según salía la representación y con el público en directo, pues lo pasaban por Televisión Española. De hecho, fue la obra de teatro que inauguró esa sesión de obras de teatro los lunes por la noche. O sea, terminó de emitirse el 1, 2, 3. La semana siguiente pusieron a Lina Morgan y lo petó. Una melodía que yo canto para ti. Hay que decir que no al rencor para ser feliz. Vicente Ortega, pues este es el repaso que hemos hecho del año 1988 de los programas más vistos en Televisión Española. ¡Qué maravilla! De verdad, oye. ¿Cómo te gusta a ti esto de la farándula? A mí me encanta. Hombre, no había ningún espectáculo de Karina, ni de Fórmula Quinta, ni de Los Diablos, pero Lina Morgan, ya sabéis, tuyos es también, mi Lina ojito Morgan. derecho. A mí me encantaba Lina Morgan, vamos. ¿Quién no ha cruzado alguna vez las piernas como Lina Morgan? Yo lo hago todos los días cuando hago mi programa de radio en Radio Marca, vamos, que es una cosa de verdad. Pero bueno, que cómo nos hemos aplicado esta crema antiarrugas de la radio, recordando esos programas, esas películas del año 1988 en España, 27 años después. Ay, no, ¿qué digo 27 años después? 37 años 37 después. años después, sí. Madre mía, cómo pasa el tiempo y qué felices éramos, Whopper, Pontes, Miner. Y no lo sabíamos. En aquella época en la que pagabas un piso solo unos años y no te hipotecabas para toda la vida porque pagabas menos impuestos, ¿eh? Ay, Dios mío, de verdad, ¿dónde había? La cuñita de los impuestos, ¿eh? No, de verdad, si es que ahora, antes una pyme tenías 10 trabajadores, ahora solamente uno y apenas llegas porque te están venga a crujir. Y es que esta España, ¿verdad? Como que Vicente, pero tú eres empleado, ¿de qué te quejas? Ya, pero bueno, yo miro por mi empresa, soy como vosotros. No me quejo, hijo mío. Pero bueno. Ay, Dios mío, la hora vintage con el Grupo Risa. Pontes, otra semana más. Muchísimas gracias por traernos tantas melodías, tantas sintonías, programas, cine, televisión. Que se acaba. Ay, sí. Qué maravilla. Bueno, la semana que viene aquí estaremos. Gracias, amigos, por escucharnos. Hasta siempre. Gracias, muchachos. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado. Para toda una generación, este domingo será la primera vez. España va a jugar la final de la Copa del Mundo. Porque 16 años después, volvemos a una final del Mundial. ¡Vamos con la furia! Y volveremos a soñar con España, a emocionarnos, a hacer historia. Un camino en búsqueda de la segunda estrella. Este domingo, desde las 3 de la tarde en COPE, la finalísima del Mundial. España-Argentina. Toda la previa, el ambiente y la emoción de un país con los números 1 del deporte en directo desde Nueva York. Está llegando el autobús. Con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade en tiempo de juego. Sale a cantar España. Y después, todo lo que deje la final con Juanma Castaño. Vive en COPE un partido para la historia. ¡Vamos, España! ¡Vamos, España! Y junto a nosotros, otro número 1, Verisur, líder mundial en clientes de alarmas. Verisur. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. El programa líder de la radio en su franja. COPE. Estar informado. Cada canción cobra vida con él. Hoy regresa al programa maestro del oído y el corazón. Marcote de música ligera, querido Marcos Man, qué alegría tenerte de vuelta. Estoy un poco en el descojone, ¿eh? Me ha encantado esta musiquilla. Hombre, que tenemos que cuidarte, hijo mío. Espérate, que tengo otra que a lo mejor te gusta más incluso, ¿eh? A ver. Con su música ligera, a darnos lecciones de producción musical.
está. Estos que son los niños cantores de Mosén Femades, ¿no? Sí. Son los niños de Jimeno que nos los presta de vez en cuando para grabar estas cosas. Vale. Bueno, pues como muy bien han dicho los niños, empezamos la semana pasada a dar clases de producción musical para que la gente pueda hacer música en su casa, puede emular a Rosalía. Igual. Claro, puede empezar a bichear, que es lo que dicen ahora, empezar a buscar sonidos, nuevos sones, que esto, yo lo digo mucho ahora, lo que hace años costaba un montón de dinero en producción, en estudio, en técnicos, en productores, pues ahora en tu casa con un ordenador y un cacharrito, un teclado pequeño MIDI con una botonera esta para hacer ritmos, te lo puedes hacer muy barato, ¿no? Eso es una cosa que alguna vez tendríamos que hablar de ella, es el tema de la democratización de la música a la hora de producirla, porque antes las discográficas tenían el poder, porque eran las que tenían el músculo económico para mantener estudios de grabación, pagarte sesiones, meter a una banda a ensayar y a grabar un disco en un proceso que se podía prolongar bastante en el tiempo y además que comía unos recursos económicos bastante heavy. Y sin embargo ahora tú desde tu casa con un ordenador absolutamente modesto que te puedes permitir y solamente con tu talento, las herramientas que hay disponibles y ahora encima con la inteligencia artificial puedes hacer unas cosas tremendísimas independientemente de compañías, de financiación, de pasta y de todo. Y yo creo que eso es lo que realmente les da miedo, como pasó en su momento a las discográficas, ahora a los estudios de Hollywood, porque están viendo que un chavalito con un portátil y un poquito de ingenio y de imaginación es capaz de hacer material de calidad que deja en evidencia a los mayors, a las grandes de toda la industria. Es tremendo. En eso estamos. Bueno, pues eso, vamos a intentar educar un poquito en cuanto estamos hablando de efectos y procesadores de sonido. La semana pasada hablamos de la distorsión, hablamos del delay, de los ecos, hablamos de la reverb, hablamos del vocoder y el autotune, que es lo tan cacareado últimamente. Vamos a trabajar otros 5 términos esta semana. Vamos a empezar por lo que es el overdrive. No, vamos a empezar por el chorus. Aquí pone chorus. El chorus, sí, el chorus, es verdad que me he saltado yo, ¿verdad? Que supongo que te refieres a estas guitarras del principio, ¿no? Correcto, estas guitarras de chorus, el chorus es, vamos a ver, cómo se usa sobre todo en voces y en guitarras, es como si tocando una sola guitarra, una pulsación de guitarra, lo pasas por un efecto y haces que varias guitarras suenen a la vez, pero no exactamente a la vez, porque hay un pequeño delay de microminisegundos y entonces parece que están como desfasadas y que hay muchas guitarras y hacen que el sonido suene como más grueso y más brillante. Vale, ahora yo lo voy a resumir. El chorus es un efecto que lo que hace es duplicar o triplicar el sonido original y lo retrasa un poquitito y al mismo tiempo lo desafina ligeramente. El resultado es que parece un instrumento mucho más ancho y brillante, como si varias guitarras, por ejemplo, estuviesen tocando a la vez. Pero si es lo mismo que he dicho yo. Sí, pero más corto. Es verdad. Ahora voy yo. El chorus es una cosa, es un botón que tú le das y queda muy bonito. Eso es, ya está. Bueno, esta canción de Police es una de las más representativas del chorus, es la guitarra de Andy Summers, y esta canción entra para examen porque es historia de la música, porque es una de las más conocidas de Police, porque tiene esa intrahistoria de que la gente se piensa que es una canción de amor, porque habla de ese suspiro que me das, no sé qué, y en realidad es una canción de un acosador. Un stalker. Es un stalker. ¿Ves? Aquí luego ahora en este trozo lo que usan es el propio efecto de este chorus, pero añadido a la distorsión, con lo cual generan un efecto, ese que habla del wobber, pero un poco más sucio. Había otro ejemplo por ahí, creo, otra canción, es esta de Cyndi Lauper. De Cyndi López. Time after time. Seguimos hablando del chorus, pero concretamente en esta canción donde más se escucha es aquí. Ahí está. ¿Ves? Siendo una sola guitarra la que está tocada, parece que son varias, porque hay un pequeño delay que le da como gordura, ¿no? Un efecto como de olas en el agua. De grasa. De grasa, la grasa. Le da gordura. Bueno, Cyndi López, que yo creo que es una de las voces, de las mejores voces que había en los 80s, pero que como que la echaron un poco para atrás, ¿no? O sea, aquí no brilló todo lo que tenía que brillar esta mujer. Yo creo que supongo que los States sí que era, lo hablamos la semana pasada, yo creo, a la anterior, que sí que era una de las voces más potentes, pero aquí en España estaba como un poco oculta, ¿no? Yo es que creo que llegó al mismo tiempo que Madonna y Madonna se la comió con patata. Se llevó con patata, y eso que me gusta poco a mí Madonna. Ya. Oye, esta canción que hemos escuchado 200.000 veces, el Time After Time de Cyndi López, no sabemos nunca quién es el señor que hace los coros. Un señor de Torrelavega que se llama Juan Francisco Muñoz. Más chorus aquí, ¿eh? Bueno, el siguiente, yo creo que hemos hablado alguna vez de él, es el Tollbox, ¿no?
¿Es una armónica o qué es? No, esto lo hemos hablado una vez cuando supongo que la canción que pondremos después lo explica, es de una de las canciones más conocidas, pero uno de los máximos exponentes del talkbox es Peter Frampton. Pasamos a explicar lo que es el talkbox, primero a modo Marcote y luego a modo bien como hacer Whopper. El talkbox es un tubito, es un tubo como de plástico que te metes en la boca y modulas tus notas a través de un teclado o una guitarra, con lo cual lo que tú vas hablando con tus cuerdas vocales, al pasarlo por la modulación de las teclas del teclado o las cuerdas de la guitarra, pues suena como guau, guau, así como sonidos guturales robóticos. Lo has explicado perfectamente, nada que añadir. ¡Ojo! Yo creo que lo que más gracia nos hacía del Talkbox, aparte de cómo sonaba, era ver al artista en el escenario con un tubo en la boca como si estuviese en el dentista. Claro, porque eso es raro de ver. O sea, yo cuando la primera vez que lo escuché no sabía muy bien cómo se hacía ese efecto y es un poco justo, es como el dentista, es un poco grosero de ver, ofende bastante un Talkbox. Sí, pero ofende y luego salen cosas como esta. Ahí está. Aquí en este caso es Richie Sambora, el guitarrista, el que tenía el talkbox metido muy dentro de la boca, y es un tubito, y él modulaba el guau, guau, y al pasarlo por las notas de la guitarra, pues sonaba así robótico, su propia voz sonaba robótica. Es que lo chulo del Talkbox en esta canción es que está utilizándolo y al mismo tiempo está haciendo sus arreglitos, sus solos, y de vez en cuando te das cuenta de que suenan las dos cosas a la vez. El Talkbox y la guitarra ahí haciendo sus punteos. Y por ponerle una nota de actualidad a esa canción, decimos que Richie Sambora, después de muchos años de estar fuera de la banda, no sé si lo hemos contado, ha vuelto otra vez. Hubo un pequeño tarife, de hecho hay un documental en Disney donde se cuenta la enfermedad que ha tenido Bon Jovi con la voz y tal, y cuenta que se desencontraron, estuvieron unos años desencontrados, y ahora las últimas noticias es que Richie Sambora ha vuelto a la banda y que va a participar en un nuevo proceso creativo, va a ir a las nuevas giras, bueno, esas cositas. ¿Y has escuchado últimamente cantar a John Bon Jovi en directo? Bueno, es que vamos a ver, es que ha pasado por una afección de garganta muy dura. Entonces, ¿qué necesidad tienes de volver otra vez al escenario? Quiero decir, este señor tiene la luz pagada, obviamente, y no pero tiene... por los fans, Sí, las por los fans. Pero puedes hacer una cosa, puedes hacer acto de presencia y estar ahí arriba y luego te coges otro vocalista, pues como hizo Queen en su momento, y que cante él las partes altas y tú estás ahí acompañándole. No lo sé. Es que yo... No es igual, a mí se me hace muy duro escucharle. Es una mezcla entre que me da penica y vergüenza ajena. Y lo de Richie Sambora ya lo dijimos nosotros hace muchos años. Bueno, Richie Sambora se va, Richie Sambora se queda. Se va, se queda y al final se queda. También por lo mismo, por la pasta. Sí, es que lo que no tú lo digas, Bobby. Bueno, el siguiente efecto. Por los fans. El flanger. Pongo la canción ya para el flanger. Dale. También llamado Phaser. Sí. Una gran serie de televisión, sí señor, sí. Phaser. El psicólogo, muy bien. Bueno, el phaser es un efecto, el flanger es un efecto que hace que el sonido como que vaya en espiral, como que gire, o sea, se retroalimenta a sí mismo y suena como un avión despegando, ¿no? El phaser es más suave y el flanger es como más metálico. Es un sonido súper característico del rock de los años 70. Sí, 70, principios de los 80, en este caso las Hertz, las hermanas, ¿cómo se llaman estas dos? Bueno, este tema se llama Barracuda, ahora te digo cómo se llaman estas muchachas. Las hermanas Wilson, Ann y Nancy, eso es. No me salía nunca, sí, estoy mayor ya. Temazo, ¿eh? Temazo. Este es otro de los temas. ¿Vosotros acordáis una colección que había aquí cuando había discoteca? Pero no de copas, la discoteca que había aquí en la radio. ¿Sí? Y había una colección que tenían por ahí que se llama Los Golden. Los Goldies. Los Goldies, efectivamente. Sí. Maravillosos. Claro, y yo esa canción, yo la recuerdo haberla escuchado en esos discos, porque aquí a mí me pilló un poco lejos. No sé si fue muy exitosa aquí en España. Yo lo conocí como un Goldie, como un oldie. Por cierto, Marcote, a ver cuándo devuelves los Goldies de la radio. Hay gente te quedan un par de ellos. Yo no, ojo, Oye, pero hay gente que... ¿Dónde están los Goldies? Deben estar en el Ventor Canon, en un sitio que tenemos ahí almacenado, pero yo recuerdo que había gente que iba a discoteca y como en los videoclubs. Perdona, yo lo hacía. Y además es una cosa que hemos contado alguna vez en la radio. Una de las primeras cosas que hice cuando empecé a trabajar allí en COPE era que los fines de semana me cogía un puño de Goldies el viernes, los dejaba escondidos. Lo que se llama el 2 de escondidos. mayo, ¿no? El fusilamiento, ¿no? El fusilamiento, sí, los dejaba escondidos. El 2 de
en un estudio y luego volvía por la noche con una caja de CDs vírgenes y me ponía a hacer ahí mis recopilatorios como un campeón. Y además los conservo todavía, son joyas esos discos. Bueno, podemos contar esto porque ya ha prescrito. O sea, este delito que es delito ha prescrito. Pero además no es delito, o sea, es copia personal y además estabas pagando un canon cuando comprabas el soporte físico. Sí. Lo que tú digas, pon otra canción, ejemplito del Phaser y del Flanger. Aquí está. Buah, esto es claro, Van Halen. Todo, aquí hay Phaser, Flanger, Reverb, chorus, distorsión, descarga. ¿Qué es lo que tiene la maquineta esta? Pues tiene... dale a todo ahí, a ver qué sale. Ya lo que da, sí, todos los potenciómetros... Todos los pedales, uno detrás de otro. Todos los pedales, todos los potenciómetros para arriba, pero a qué negar que Eddie Van Halen, que es el guitarrista de Van Halen, ya desaparecido, es uno de los más conocidos guitarristas, ya no solo por su banda, sino por las colaboraciones que ha hecho, que la gente a lo mejor no lo sabe. La guitarrista de Billie Jean, que suena, es suya. Un día tendríamos que hablar de esa guitarra porque yo siempre que la he escuchado tenía la impresión de que fue lo primero que le salió, un rollo. Es correcto. Yo te pongo a grabar y tú estás ahí haciendo el chorris con la guitarra. Escucha. Que es que eso fue así, claro, eso fue así. Estaba en el estudio al lado, le llamaron, entró y por una caja de cervezas se grabó, se puso a improvisar y llegó Quincy Jones, que es un tío muy vivo y muy listo, y dijo, venga, esto me vale, no sé qué, hasta luego, le dio una cerveza y se fue. Eso fue venga, así. hala, hasta luego. No, es que además, al principio el solo, sobre todo, da la sensación de que se está ajustando la guitarra. Que está tocando los botones de la pedalera o algo, porque empieza... Digo, pues está en otro tono, o sea, es una cosa rarísima. Genialidad por otra parte. Bueno, ahora vamos a hablar de un efecto de producción, o bueno, ¿cómo se llama? Un procesador, no sé cómo se la compresión, que se usa mucho también en la voz, pero también se usa para instrumentos. Vaya cambio, ¿eh? Hombre. Ahí está. Ahí está. La compresión es una cosa que normalmente en el radio lo usamos en micrófonos para equiparar el volumen, la longitud de onda de todos los micrófonos, que suenen más o menos igual, pero se usan instrumentos también. ¿Para qué? Para que un bombo suene al mismo volumen y con la misma gordura todo el rato. Por ejemplo, este bombo de Katy Perry. Y entonces cuando lo tocas un poco bajo te lo sube hasta el nivel óptimo y cuando lo tocas un poco alto te lo baja al nivel requerido. Sí, pero además en este caso hay una cosa, que es que mientras está sonando el bombo, lo que consigue, aparte de subir el bombo, es que baje el resto de las cosas también. Eso es. Es como un tall cover, ¿no? Sí, una especie de eso, de bombeo. Se nota mucho más en este otro tema. Aquí es que hay un bombeo muy fuerte, ¿eh? Jolín. Claro, de todas maneras, todos estos bombos que estamos escuchando, perdón, tanto el de Katy Perry como el de este, ¿cómo se llama este tío? Eric Prydz, que es uno de los productores más reconocidos así de música disco, de baile. Es un genio. Son maquineos también, ¿eh? Están hechos con un MIDI o con un bombo digital, por así decirlo, pero esto se usa también en estudios con bombos de verdad, o sea, cuando el batería no es muy potente o muy decente o le falla un poco, pues ha pasado una mala noche anterior, pues esto lo que hace es comprimir los golpes y que todos suenen igual y todos vayan por la misma línea. Lo has contado como si fuese una experiencia personal, ¿puede ser o me lo estoy inventando? Sí, es que he tenido, claro, es que hay veces que te ponen sesión de grabación muy temprano y entonces no estás lo fino, claro. Claro. Sí. Bueno, ya sabemos lo que es un compresor, ya sabemos también lo que es un flanger, un chorus. Y vamos a repetir, porque vamos a hablar de la saturación o la distorsión, pero no en instrumentos, sino en voz o en beats. Atención. O en todo, porque esto está todo saturado, ¿eh? Sí, bueno. Ahí lo tienes, el tío Travis Scott, que es uno de los máximos exponentes de lo que llaman, digo lo que llaman porque a mí me mola mucho el hip hop, el R&B, pero lo que están haciendo ahora están un poco como orinando fuera del recipiente. ¿Por qué? Porque están trabajando mucho los efectos y la sobreproducción, y en este caso Travis Scott lo que hace es sobresaturarse la voz. Y el bajo sobre todo también, ¿eh? Y el bajo. ¿Qué es la sobresaturación? Pues es como agregar como calor o suciedad analógica. Hace el sonido un poco más grueso, un poco más cálido, pero muy roto a la vez. Y entonces, no sé, yo
abogo muy a favor del ruido y de las cosas que suenan un poco raruna, pero esto me parece un exceso. No, además, mira, te digo una cosa, la canción es muy mala. Encima, si tú le metes suciedad encima, todavía es peor. Pero hay gente que la consume, o sea, es una cosa asquerosa, o sea, esto es peor que la mantequilla. Sí. Hay gente que vive también con saturación permanente y cuando pone los cascos muy altos. Bueno, sí. Y va por la calle escuchando música totalmente saturada todo el tiempo. Sí. O sea, que es Jimeno, normal que le guste este tipo de música. Jimeno, que se pone los auriculares a lo que da, al 11, a lo que da, y entonces cuando llegas te los pones después, pues te quedas un poco solo. Bueno, y te mandé un ejemplito que no sé si sacaste por ahí, que yo creo que es el límite de saturación y de distorsión que se puede soportar. ¿Te refieres a Radiohead? Yo sé que a ti no te gustan y los llamas en pequeño Radiohead. Ya lo sé, a mí pero tampoco, a mí me gusta. Sí, estos teclados están hipersaturados. Sí, pero con elegancia y con curiosidad, ¿sabes? Aquí esta gente investiga, tal, no, o sea, no es que le dé a lo que da, sino que va modulando, va poquito a poquito, jugando con la saturación, bueno, con la saturación en este caso, pero con muchos efectos. Aquí es cuando Radiohead dejaron un poquito las guitarras atrás y se centraron, no sé si es el Kid Day o la Amnesia, que yo creo que es el Kid Day, que es el primero de los discos que sacaron así, que es más electrónico que tocado y que causaron, bueno, ya lo causaron con el OK Computer, pero fue un poco revolución en el mundo de la música. Sí, ya vale, la música underground, que ya sé lo que estáis pensando los dos, que es que os veo los pensamientos de la música underground, porque esto no fue muy mainstream, aunque Radiohead está haciendo una gira de vuelta ahora mismo a los escenarios, ha hecho como 20 conciertos en 5 ciudades europeas, 4 en cada ciudad, aquí en Madrid, y no había manera de conseguir entradas, y estaban precios astronómicos, o sea que algo tendrán los chavales. No, sí, yo no digo nada, lo único que... No, ya, pero a Miner le está escuchando pensar. No, es que estas cosas, es que eso... por la radio parece que se ha roto algo. ¿Nos queda mucho para esto? No, ya hemos terminado, incluso ya hemos terminado. Ya hemos terminado. ¿Te puedo poner entonces el jingle? Por favor. Sí. Marcos Manchado te enseña, Marcos Manchado te tiene, y yo te digo, Marcote, hasta el programa que viene. Bueno. Querido Harry Potter. Harry Potter, Frozen, un poquito ahí a medias, ¿no? ¿Lo has producido tú, Carlos, esto, no? Esto lo ha producido el Whopper, la idea obviamente es mía, que simplemente es un colchón musical que me acompaña a la hora de decirte, querido Marcote, que con tu música cada momento se hace mágicamente eterno, como Harry Potter. Nos dejas el corazón afinado y el alma sonriente. Cada acorde contigo es un regalo. Gracias, de verdad, Oye, por compartir tu oído y tu mirada, Marcos. Bueno, oye, que no metes una que otra mierda por aquí, pero está bien. Gracias a ti y a Marizón por haber producido esto. Muchísimas gracias a los dos. Quiero mucho. Gracias, amigo. Te enseña, Marcos Manchado entretiene, y yo te digo, Marcote, hasta el programa que viene. La noche con el Grupo Risa. Y así en un ratito llegamos a las noticias de las 4 a las 3 en Canarias, para sumarnos después a la última hora de programa de la noche con el Grupo Risa. Un momento. But never give. And now the things are changing for the worse. See, I'm going nowhere. Somebody help me. Somebody help me, yeah. The future's made of virtue and insanity. Now always seem to come about this love we have for useless, twisting. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE. Estar informado.
Las 4, las 3 en Canarias.